Y en materia de democracia y de justicia, le informamos que en la Ciudad de México los delitos electorales serán castigados hasta con 15 años de prisión, según lo establece la ley procesal en la materia. Edwin Hernández nos tiene la información. La nueva ley procesal electoral de la Ciudad de México contiene un capítulo de delitos electorales. En su contenido señala a los participantes dentro del proceso electoral, como son candidatos, funcionarios de partido o funcionarios electorales, y los documentos públicos electorales, los cuales se regirán por estas normas. Destaca como la pena más alta prisión por 15 años a quien realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello. Impone hasta 6 años de prisión a quien divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. A quienes ejerzan presión o induzcan a los electores a votar o abstenerse de votar por un determinado candidato, partido político, planilla o coalición. A la persona que el día de la jornada electoral prometa pagar por un voto u ofrezca cualquier tipo de dádiva. La misma pena de 6 años de prisión va dirigida a los servidores públicos que obliguen, coaccionen o amenacen a sus subordinados a emitir sus votos en favor o en abstención de un partido político. A quien utilice programas sociales para promover el voto y también quien utilice instalaciones, fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición por el encargo que desempeñan. En el caso de la consulta popular, señala como pena máxima de 9 años de cárcel a los funcionarios públicos que amenacen a sus subordinados para votar o abstenerse de votar por una de las opciones dentro de la consulta. Esta nueva ley entrará en vigor durante el próximo proceso electoral que dará inicio en el mes de septiembre. Edwin Hernández, 21 Noticias.